No recuerdo qué buscaba exactamente esa mañana. Quizá solo aire, quizá un poco de silencio. Lo cierto es que salí a conducir sin rumbo, con el piloto automático de mi mente tan activado que ni siquiera sabría decirte cuántos semáforos pasé antes de darme cuenta de que estaba demasiado lejos de mi elegante burbuja. Era millonario, sí. El tipo con el traje hecho a medida, el reloj que costaba más que la casa promedio, y la agenda llena de citas de negocios donde se hablaba en códigos que solo importaban para inflar mi patrimonio. Para muchos, yo era el hombre que lo tenía todo. Para mí, honestamente, era solo el hombre que no sentía nada. Esa mañana, el sol brillaba como si quisiera burlarse de mi vacío. Llevaba días durmiendo mal, con un nudo en el estómago que no podía explicar. Un presentimiento, o quizá un simple caso de hartazgo existencial. El punto es que decidí manejar para despejar la cabeza. Pasé por calles que no suelo pisar. Barrios donde las aceras estaban rotas y los postes de luz parecían a punto de caer. Donde la ropa colgaba de ventanas que no tenían cortinas, solo rejas. Gente con miradas duras, acostumbradas a no esperar nada de nadie. Allí, mi auto resaltaba como un diamante tirado en un charco de barro. Y justo en una de esas esquinas, ocurrió. Fue tan rápido y tan lento a la vez. Mi corazón se estremeció sin que yo entendiera por qué. La vi. O más bien, vi una silueta encorvada, cubierta por un abrigo raído, con el vientre visiblemente hinchado, señal inequívoca de que estaba embarazada. Parecía una estatua rota, apoyada contra un poste oxidado, mientras la gente simplemente pasaba junto a ella sin mirar. Ese fue el instante exacto. El día en que mi corazón, ese músculo que yo creía tan endurecido, comenzó, sin saberlo, a romperse. Y lo más irónico es que yo no estaba buscando a nadie. Mucho menos a una mujer embarazada y sin casa. Pero a veces, la vida, o quizá algo más grande que la vida, tiene una forma curiosa de ponerte justo frente a aquello que necesitas, aunque todavía no lo entiendas. Recuerdo perfectamente el sonido de la llanta al pasar sobre un charco, salpicando un poco del agua sucia hacia la acera. Me sentí un idiota. Estaba tan ensimismado en mis propios problemas de rico, que casi no noté cómo esa mujer pegó un brinco del susto. Bajé la velocidad. Mi auto, un sedán negro brillante, contrastaba brutalmente con el gris y el óxido del lugar. Ella se quedó inmóvil, con la mano sujetando su vientre como si quisiera proteger algo más que un bebé, como si tratara de aferrarse a su última esperanza. Fue entonces cuando me encontré haciendo algo que jamás había hecho. Bajé la ventanilla. ¿Estás bien?, pregunté, con esa voz de ejecutivo que me sale natural, pero que ahora sonaba torpe, fuera de lugar. Ella me miró con unos ojos enormes, oscuros, llenos de algo que tardé en descifrar. No era solo miedo, era una resignación tan honda, que dolía mirarla. Sí, dijo al fin, aunque claramente no estaba bien. Ni un poco. Había un silencio raro entre nosotros. Yo, dentro de mi auto que costaba más que toda esa calle junta, oliendo a cuero nuevo y perfume caro. Ella, afuera, temblando, abrazándose a sí misma, con su vida entera metida en una bolsa plástica rota. ¿Tienes a dónde ir?, insistí, sin entender bien por qué diablos estaba tan interesado. Sus labios temblaron. Por un segundo creí que iba a echarse a llorar. Pero en lugar de eso, sacudió la cabeza. No. No tenía a dónde ir. Algo dentro de mí, algo que no supe nombrar en ese momento, me empujó a abrir la puerta del copiloto. Súbete,
Le dije. Al menos vamos a buscarte algo de comer. Ella dudó. Miró el interior del auto como si fuera un agujero negro que podía devorarla. Y quizás yo lo era. Un hombre rico, un desconocido, ofreciéndole subir. ¿Quién en su sano juicio confiaría en mí? Pero después la vi tragar saliva. Quizá pensó en el bebé. Quizá en el frío. Quizá simplemente no tenía ya fuerzas para decir que no. Y subió. Ese fue el momento exacto en que mi paseo sin rumbo se convirtió en el viaje más importante de mi vida. Aunque todavía estaba demasiado ciego para entenderlo. Se sentó con tanto cuidado, con tanta cautela, que por un momento pensé que podía desmoronarse ahí mismo. Sus manos, huesudas y agrietadas, se aferraron al borde del asiento como si temiera que el auto la rechazara y la escupiera de nuevo a la calle. Cerré la puerta despacio. El golpe sordo retumbó en mi pecho más que en el coche. Y entonces pude verla de cerca. Estaba empapada. El cabello, que alguna vez debió ser hermoso, negro y brillante, ahora apelmazado en mechones oscuros, le goteaba sobre los hombros. Sus mejillas estaban rojas del frío, la nariz levemente inflamada, y tenía ojeras tan profundas que parecían heridas abiertas. Pero fue su vientre lo que me heló la sangre. Una prominencia delicada, casi sagrada, cubriéndose torpemente con un suéter gris demasiado delgado para ese clima. Y lo abrazaba con una mano como si temiera que el mundo se lo arrebatara en cualquier segundo. Encendí la calefacción, tal vez demasiado rápido. Ella dio un respingo, y por primera vez noté que no solo tenía miedo, estaba acostumbrada a tener miedo. Era como si su cuerpo entero estuviera programado para esperar el próximo golpe, el próximo grito, la próxima traición. ¿Cómo te llamas? Pregunté, intentando sonar suave, aunque mi voz seguía saliendo con ese tono directo de negocios. Se quedó en silencio. Sus ojos miraron al parabrisas, a las gotas que corrían como riachuelos torcidos. Por un momento pensé que no iba a responder. Ah, Ana, susurró al fin, con un hilo de voz que parecía temer romperse. Ana. No sé por qué, pero al escuchar su nombre sentí un nudo en la garganta. Como si hubiera algo sagrado en la simpleza de esa palabra. Ana. Una mujer con un nombre común, viviendo una tragedia que no debería vivir nadie. Yo soy Daniel, dije. Vamos a buscar un lugar donde puedas comer algo caliente. Y después veremos qué hacer, ¿te parece? Ella no dijo nada. Solo se abrazó a sí misma, bajó la mirada, y una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Arranqué el auto, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que iba a reventar. No tenía la menor idea de que ese momento era solo el comienzo del fin de mi vieja vida. Y de algo mucho más grande que estaba por escribirse para ambos. Conduje sin hablar, tratando de no mirarla demasiado. No porque me incomodara ella, sino porque me incomodaba lo que me estaba haciendo sentir. Soy un hombre que se acostumbró a firmar cheques millonarios sin temblar, a despedir empleados con un lo lamento ensayado que no me quitaba el sueño. Pero con ella, algo me perforaba por dentro. De reojo, la vi acariciar su vientre. No era un gesto cualquiera, era un roce temeroso, casi un pedido de disculpas. Como si le dijera a ese bebé, lo siento por traerme contigo a este mundo tan roto. Tragué saliva. Tuve que concentrarme en el volante porque, honestamente, me sentí a punto de detener el auto ahí mismo y gritarle al universo por qué carajo permitía algo así. ¿Dónde estaba la justicia? ¿Dónde estaba Dios?
Pero entonces me di cuenta de que la respuesta estaba sentada justo a mi lado. Porque cuando ella giró el rostro y nuestros ojos se encontraron, entendí todo sin palabras. Vi una fuerza que no combinaba con su cuerpo frágil ni con sus ropas mojadas. Una especie de luz oculta detrás de tanto sufrimiento. Y en ese segundo, lo juro, sentí como si el tiempo se hubiera detenido solo para que yo notara lo extraordinaria que era esa mujer rota. Ana no era un caso social para mi conciencia filantrópica. No era un simple accidente en mi ruta. Era algo más. Algo que estaba allí para enseñarme lo que ninguna cuenta bancaria, ninguna fusión empresarial, ningún viaje exclusivo jamás me enseñó. Respiré hondo. Apreté el freno suavemente. Me detuve en un semáforo, aunque estaba en verde. Porque el mundo podía esperar. Todo podía esperar. Menos lo que yo tenía que hacer ahora, ser humano. Ana, dije con la voz más sincera que había usado en años. No tienes por qué seguir sola. ¿Me dejas ayudarte? No como un empresario que da limosnas, sino como un hombre que no soporta verte así. Ella me miró largo rato. Sus labios temblaron, y por un instante creí que iba a decir que no, que iba a abrir la puerta y salir corriendo. Pero entonces asintió despacio, con un suspiro que parecía cargar el peso de su vida entera. Fue ahí cuando el mundo volvió a girar, pero de una forma distinta. Más lenta. Más real. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba exactamente donde debía estar. Decidí no llevarla a uno de esos restaurantes lujosos donde los meseros tienen sonrisa de cera y te cobran por respirar. No. Nos metimos en un pequeño café de barrio, con mesas de fórmica rayadas, una vitrina empañada que dejaba ver medialunas mal acomodadas, y un aroma a café viejo que, curiosamente, reconfortaba. Cuando entramos, noté cómo Ana se encogió un poco. Sus ojos miraron alrededor con miedo, como si esperara que alguien la fuera a echar a patadas por no encajar. Sentí una furia extraña, protectora, como si quisiera levantarme a gritos contra el mundo entero por hacerla sentir tan poca cosa. Elegimos una mesa en un rincón. Ella se sentó con cuidado, las manos apretadas sobre su vientre, casi sin atreverse a apoyarse bien en la silla, como si temiera romperla. Pide lo que quieras, le dije. Ana me miró con unos ojos enormes, como si no entendiera el idioma. ¿Lo que quiera? Repitió en un susurro casi infantil. Sí. Lo que sea. Y si quieres 2 o 3, también. Se mordió el labio. Bajó la vista al menú plastificado, con manchas de café y alguna que otra firma de bolígrafo. Y al final señaló tímidamente un café con leche y un pan con mantequilla. Como si estuviera pidiendo un favor demasiado grande. ¿Nada más? Insistí, medio sonriendo, intentando aligerar ese aire solemne que parecía pesarle. Eso, está bien, contestó. Pero su tono no era de seguridad, sino de alguien que se había acostumbrado a no esperar nada bueno. Pedí doble para ella. Y un pastelito relleno que imaginé le devolvería un poco de color al rostro. Cuando el mozo trajo todo, la vi mirarlo como si fuera un festín de reyes. Sostuvo la taza con ambas manos y cerró los ojos al acercarla a su nariz, respirando el vapor caliente. Y por un segundo, juro que sonrió. Fue una sonrisa tan leve, tan rota y tan pura, que me perforó directo el corazón. Ahí comprendí algo que había olvidado por completo en mi vida de lujos. La verdadera riqueza no está en el dinero. Está en esos pequeños milagros cotidianos,
como un café caliente cuando creías que el mundo solo tenía para ti el frío. El café hizo su magia. Ana empezó a relajarse apenas un poco, el temblor en sus manos disminuyó, y sus hombros dejaron de estar tan tensos, como si al fin pudieran recordar cómo era el descanso. Yo la miraba con algo que no sé si era ternura o un principio de amor, aunque suene absurdo decirlo tan pronto. Quizás solo era humanidad pura, esa que tanto había dejado oxidarse en mi pecho. ¿Hace cuánto estás en la calle?, pregunté con suavidad. Ella bajó la vista. Sus dedos jugaban nerviosos con la servilleta, retorciéndola sin parar. Unos meses, respondió, apenas audible. ¿Y antes? ¿Dónde vivías? Respiró hondo. Vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas que luchaba por contener. Con el papá del bebé. No hizo falta que dijera más. Su mirada habló por ella, miedo, dolor, y un pozo negro de recuerdos que no me atreví a desenterrar sin permiso. ¿Te hizo daño?, pregunté, aunque la respuesta ya estaba escrita en su piel demasiado flaca, en su forma de encogerse cada vez que alguien levantaba la voz en el local. Ana asintió. Una sola vez, como un latido triste. Me echó cuando supo que estaba embarazada. Dijo que no era su problema cargar con un error como ese. Se llevó la mano a la barriga, como pidiendo perdón por existir. Algo dentro de mí explotó. Una rabia sorda, visceral, contra ese hombre que no conocía, pero que ya odiaba con todas mis fuerzas. Quise decirle 1000 cosas, prometerle mundos, jurarle que la protegería, pero me contuve. No quería que sonara a discurso barato. Así que solo extendí mi mano sobre la mesa, abierta, sin presionar. Y entonces, para mi sorpresa, ella colocó su mano sobre la mía. Fría, temblorosa, frágil. Pero ahí estaba. Confiando, aunque fuera 1 milímetro. Ese contacto fue tan poderoso que sentí que algo se rompía dentro de mí. Como si se abriera una puerta secreta, vieja y polvorienta, que yo mismo había sellado hace años para no sentir demasiado. Ana levantó la vista. Sus ojos brillaban, húmedos. No sé por qué estás haciendo esto por mí, pero gracias. De verdad. No supe qué responder. Solo apreté suavemente su mano, y entendí que, sin planearlo, ya no había vuelta atrás. Mi vida estaba cambiando, aunque todavía no imaginaba cuán profundo sería ese cambio. Pensé que ese momento sería nuestro pequeño oasis. 2 desconocidos compartiendo un café barato, sosteniéndose apenas con miradas y silencios cargados de algo que ninguno entendía bien todavía. Pero la vida, o el destino, ese bromista cruel y brillante, tenía otros planes. Mi celular vibró. No era una simple notificación, era ese tono especial. El que tenía reservado para mi abogado personal. Lo miré y sentí un nudo inmediato en el estómago. ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo cuando, por primera vez en años, me sentía casi en paz? ¿Pasa algo?, preguntó Ana, con una vocecita insegura. No, nada grave. Mentí con la destreza de quien lleva años mintiéndose a sí mismo. Atendí. Sí. Daniel, lamento molestarte, pero surgió un problema con el fideicomiso que estabas moviendo en Suiza. Tenemos un bloqueo temporal por cuestiones de trazabilidad de fondos. Necesito tu autorización urgente para destrabarlo o esto puede complicarse. Su voz era limpia, técnica, casi robótica. Un recordatorio de mi otro mundo. Miré a Ana, con su cabello aún húmedo cayéndole sobre el rostro, su mano protectora en el vientre,
la piel demasiado fina en las muñecas. Después miré el café frío sobre la mesa. Y de repente, todo mi imperio, mis inversiones internacionales, mis lujosas residencias, sonaron a hueco. ¡Ah, ridículo! ¿Daniel? ¿Estás ahí? Sí, estoy. Haz lo que tengas que hacer, contesté con voz seca, queriendo terminar rápido. Pero confirmas que podemos utilizar la reserva colateral y hacer el giro a través de la sociedad paraguaya? Hazlo. Solo mantén esto lejos de la prensa. Entendido. Colgué. Sentí que acababa de cerrar la puerta a mi propia cárcel dorada. Por un segundo, me pregunté si estaba perdiendo la cabeza. Si no debía estar allá, frente a un escritorio de mármol, dictando órdenes a media docena de asistentes en lugar de sostener la mano de una mujer embarazada sin hogar. Pero cuando volví a mirarla, entendí que no. Estaba exactamente donde debía. Aunque todavía no sabía que aquel llamado solo era el primer temblor antes de un terremoto. Porque a veces la justicia divina, o el destino, o como quieras llamarlo, no solo sana, también te sacude con fuerza para despertarte. Y pronto descubriría que mi vida estaba por volcarse entera. Y que el pasado, ese que yo creía bien sepultado, iba a regresar con hambre de ajuste de cuentas. No había pasado ni 5 minutos desde que colgué cuando Ana llevó la mano a su frente y se puso pálida como un papel. ¿Estás bien?, pregunté, alarmado, levantándome de inmediato. Solo un poco de mareo, murmuró, cerrando los ojos. Intentó sonreír, pero sus labios apenas temblaron. Antes de que pudiera reaccionar, se llevó la otra mano al vientre, con un gesto que me heló la sangre. ¿Te duele?, pregunté, casi con voz de niño asustado. No, solo, respiró hondo, como si buscara aire que no encontraba. A veces pasa. No he comido bien estos días. Oh, semanas. Me fulminó una culpa feroz. Claro. ¿Cómo no iba a marearse si apenas estaba probando bocado? Si venía sobreviviendo a base de caridad y quizá ni eso. Mi cerebro pragmático empezó a maquinar a 1000 por hora. Nutrición, vitaminas prenatales, chequeos médicos, un lugar digno donde dormir. Pero mi corazón, ese que llevaba tanto sin usar, latía desbocado por puro terror. Me arrodillé a su lado, sin importarme que medio café nos mirara. Ana, quiero que me digas la verdad. ¿Cuándo fue la última vez que un médico te revisó? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca, confesó con un hilo de voz. Desde que me enteré, no tuve dinero. Y me daba miedo ir a un hospital público y que me quitaran al bebé por no tener cómo sostenerlo. Ese miedo me atravesó como un puñal. No era solo hambre, ni soledad. Era terror puro a un sistema que no perdona a los débiles. La ayudé a incorporarse. Pagué la cuenta sin mirar la cuenta, que igual era una miseria para mí, pero ahora entendía que para ella era un lujo imposible, y la sostuve mientras caminábamos a mi coche. Vamos a un médico. Ahora mismo, dije, sin dejar lugar a discusión. Pero yo, no quiero que gastes dinero en mí, ni que te compliques. Ana, la interrumpí, deteniéndome para mirarla directo a esos ojos llenos de inseguridad. Tú no eres una complicación. ¿Entiendes? Eres lo mejor que me ha pasado en años. No sé por qué, no sé cómo, pero lo eres. Ella se quedó muda. Después, contra todo pronóstico, esbozó una sonrisa temblorosa que me iluminó el alma. Y aunque no lo sabía entonces, ese mareo fue la puerta para abrir un secreto aún mayor.
Uno que no solo cambiaría su vida, sino que me obligaría a enfrentar los fantasmas más oscuros del pasado que yo creía muerto. La llevé a una clínica privada. No escatimé, pedí al mejor obstetra que tuvieran disponible. No por presumir mi dinero, sino porque, por primera vez, el miedo me tenía cogido por la garganta. Temía que fuera demasiado tarde, que, por culpa de tanta carencia, el bebé sufriera algo irreversible. Mientras esperábamos, Ana me apretaba la mano con fuerza. Yo trataba de sonreírle, pero la ansiedad me devoraba por dentro. Cuando la llamaron, insistí en entrar con ella. No lo dudó. Me miró con un alivio que me hizo entender cuánto necesitaba no estar sola. El médico era un hombre canoso, amable, con esos ojos que ya han visto demasiadas desgracias, pero aún conservan una pizca de esperanza. Le hizo preguntas básicas, revisó sus signos vitales, tomó algunas notas. Luego pidió que se recostara para hacer el ultrasonido. Cuando apoyó el transductor sobre su vientre, la pantalla cobró vida con esas sombras y luces que para los extraños son solo manchas borrosas, pero que para los padres son milagros danzantes. De pronto, escuchamos ese sonido increíble. El latido del corazón de su bebé. Rápido, fuerte, impaciente por vivir. Ana rompió en lágrimas. Yo me descubrí llorando también, aunque intenté disimular limpiándome con la manga. Pero entonces pasó algo raro. El médico frunció el ceño. Movió el aparato, apretó un poco más. Cambió la configuración de la imagen. ¿Qué sucede, doctor? Pregunté, sintiendo como la sangre me abandonaba el rostro. No se alarmen, dijo con un tono que, irónicamente, lograba exactamente lo contrario. Solo quiero confirmar algo. Tecleó un par de comandos en la máquina. El monitor mostró nuevas mediciones, cifras que para mí no significaban nada, pero que parecieron confirmar alguna sospecha suya. Finalmente, nos miró. El bebé está bien, tiene un latido excelente. Pero, por las medidas que estoy viendo, diría que el embarazo está un poco más avanzado de lo que pensábamos. Quizá por unas 3 o 4 semanas. ¿Más avanzado? Repetí, sin entender bien. Ana se quedó rígida. Eso no puede ser. Yo tenía otras cuentas. Su voz se volvió un susurro casi inexistente. El médico asintió con paciencia. Puede pasar. Pero sería bueno hacer un seguimiento más preciso. Vamos a pedir algunos análisis complementarios. Solo por control. Asentí en automático. Cuando salimos, Ana estaba blanca, mordiéndose el labio con tanta fuerza que temí se hiciera sangrar. ¿Qué ocurre? Pregunté. ¿Hay algo que no me estás diciendo? Ella abrió la boca para hablar. Pero luego se la tapó con la mano, negó con la cabeza y empezó a temblar. Algo se quebró en sus ojos. Un miedo antiguo, profundo, que me dejó claro que esa mujer arrastraba secretos mucho más oscuros que los que había confesado. Y sin saberlo, acabábamos de abrir la caja de Pandora. Cuando salimos de la clínica, el sol ya se escondía detrás de los edificios. Ana caminaba a mi lado como un fantasma, los hombros caídos, la mirada fija en el suelo, y sus manos temblando tanto que tuve que tomarle una para detener ese pequeño terremoto. No podía más. Ana, basta, le dije, deteniéndola en seco en la acera. Necesito que me digas la verdad. Toda. Ella alzó los ojos, brillosos, rotos. ¿Por qué dices eso? Porque no eres buena mintiendo.
Porque desde que salimos de esa sala tu respiración cambió, tu forma de mirarme cambió, y porque si hay algo en tu pasado que pueda ponerlos en peligro a ti o al bebé, tengo que saberlo. Ahora. Se mordió el labio hasta casi lastimarse. Miró hacia todos lados, como si temiera que alguien la estuviera observando. Tragó saliva. No es fácil. Me da miedo que me odies. Que pienses que soy una basura. Ana, te lo juro por lo más sagrado que si me dices la verdad, no me voy a ir. ¿Lo prometes? Lo prometo. Ella respiró tan hondo que parecía estar intentando reunir valor para lanzarse desde un acantilado. El papá del bebé no es alguien que quisiera tener cerca. Su voz se quebró. Era violento, controlador. Cuando supe que estaba embarazada, me di cuenta de que si me quedaba, él me iba a destruir. A mí y al niño. Así que huí. Dejé todo, mi trabajo mediocre, mis pocas cosas, a mi familia que no quiso ayudarme. Terminé en la calle. Yo la escuchaba con un nudo gigante en la garganta. ¿Te está buscando? Pregunté, con un temblor en la voz que no pude controlar. Sí, susurró. Tiene dinero, influencias, puede que incluso esté pagando para encontrarme. Por eso he estado saltando de un lugar a otro. Por eso no me atreví a ir a un hospital. Una ráfaga helada me recorrió la espalda. De pronto entendí por qué Ana saltaba con cada ruido fuerte, por qué revisaba nerviosa detrás suyo al caminar. Y entendí también que mi vida, que hasta ayer era solo un catálogo de lujos vacíos, acababa de meterse de lleno en un drama peligroso. Uno del que ya no podía salir. Porque algo dentro de mí gritaba que no iba a permitir que la lastimaran otra vez. Entonces vamos a protegerlos. A los dos, le dije, con la voz más firme que pude. Y si ese desgraciado se atreve a aparecer, tendrá que pasar sobre mí primero. Ana rompió en llanto. Se abrazó a mí con una fuerza desesperada. Y aunque yo también estaba asustado, sentí por primera vez en años que tenía un propósito real. A partir de ese día, mi vida dejó de ser un tranquilo desfile de contratos y cenas de negocios. Ahora, al menor reflejo extraño en un escaparate, al notar un coche que parecía doblar donde nosotros doblábamos, algo en mi estómago se tensaba como un resorte. Ana, por su parte, estaba cada vez más alerta. Caminaba pegada a mí, sujetándome la mano como si fuera un salvavidas en medio de un naufragio. Una tarde, salíamos del supermercado. Había insistido en comprarle frutas, jugos, vitaminas, todo lo que su cuerpo y el bebé pudieran necesitar, cuando noté algo raro. Un tipo, con gorra y lentes oscuros, apoyado contra una camioneta negra. Fingía mirar el celular, pero cada tanto levantaba la vista directo hacia nosotros. Al principio me dije, no seas paranoico. Puede ser cualquiera. Pero luego, mientras metíamos las bolsas en el maletero, giré la cabeza de golpe, y el tipo apartó la mirada demasiado rápido. El corazón me empezó a golpear contra el pecho. Abrí la puerta del auto, hice subir a Ana con delicadeza, cerré, y fui al asiento del conductor tratando de mantener el pulso firme. Mientras me alejaba del estacionamiento, no pude evitar mirar por el retrovisor. Ahí estaba. La camioneta encendía las luces y salía detrás de nosotros. Ana, dije, con el tono más sereno que pude fingir. ¿Hay algo más que debas saber? ¿Ese hombre te resulta familiar? Ella se dio vuelta rápido, con una mano sobre el vientre como si quisiera proteger al bebé. No, no lo sé. Puede ser. Él,
Él a veces contrataba tipos así para seguirme, para asustarme. Tragué saliva. Tranquila. No va a pasar nada. Lo dije sin saber si era cierto. Pero en ese momento comprendí algo. No solo estábamos luchando contra el pasado de Ana. Ahora el peligro era real, inmediato, y podía estar siguiéndonos a solo unos metros. Apreté el volante con tanta fuerza que me dolieron los nudillos. Y juré en silencio que no dejaría que ese desgraciado, o quien fuera, les hiciera daño. Ni a ella, ni al niño. Aunque para eso tuviera que enfrentarme a un infierno que ni siquiera conocía. No me tomó más de un par de minutos decidirlo. Necesitábamos desaparecer un tiempo. Sin explicaciones, sin dejar rastros. Vamos a mi casa del lago, le dije a Ana mientras aceleraba por la autopista. ¿Casa del lago? Un lugar apartado. Está a unas 2 horas de aquí, rodeado de bosque. Nadie sabrá que estamos ahí. ¿Es seguro? Lo es. Y además tiene cámaras, alarma, un portón eléctrico. Créeme, será mejor que estar en la ciudad. Ana me miró con esos ojos grandes, cargados de un miedo que no podía disimular, y asintió. No volvió a hablar durante el resto del trayecto. Iba con una mano sobre su vientre, la otra sujetando la mía, buscando una certeza que yo apenas podía darle. Al llegar ya era de noche. Encendí las luces exteriores y el viejo chalet cobró vida entre las sombras. Tenía un muelle privado, un bosque espeso detrás y un silencio tan absoluto que podía escucharse el latido de la propia sangre. Al entrar, Ana recorrió el lugar con una mezcla de alivio y tristeza. Es hermoso, casi parece un sueño. Yo también sentí algo extraño. Ese sitio, que antes era solo mi guarida para escapar del ruido del mundo, ahora se convertía en nuestro refugio. Por primera vez, esas paredes vacías iban a proteger algo más importante que mis caprichos. Esa noche dormimos juntos, abrazados como náufragos. El murmullo del lago, que otras veces me había parecido tranquilizador, ahora me parecía un susurro lleno de secretos. Me costó pegar un ojo. Cada crujido de la madera, cada rama que se rompía afuera, me tensaba como un resorte. Cerca del amanecer, logré cerrar los ojos un instante. Y desperté con la certeza de que alguien nos estaba observando desde el bosque. Salté de la cama. Salí con una linterna, revisé el perímetro, las cámaras. Nada. Solo sombras, árboles, el canto lejano de un ave nocturna. Cuando volví, Ana estaba sentada en el borde de la cama, mirándome con un temor que partía el alma. ¿Pasó algo? No, solo necesitaba asegurarme de que todo estaba bien. Le sonreí, pero por dentro sentía que algo había cambiado. Esa tranquilidad idílica del lago empezaba a tener fisuras, como un espejo agrietándose bajo el peso de un secreto que todavía no terminábamos de descubrir. Pasaron un par de días en la casa del lago. Durante el día, todo parecía casi normal. Preparábamos desayunos juntos, caminábamos un poco por el muelle, incluso reíamos cuando Ana me hacía probar jugos naturales que ella misma mezclaba con la ilusión de darle vitaminas al bebé. Pero las noches eran otra historia. Una madrugada me desperté sin razón aparente. Miré el reloj, 3:12 de la mañana. Ana dormía profundamente, su respiración pausada, con la mano siempre sobre su vientre, como si estuviera protegiendo un tesoro. Fue entonces cuando lo escuché. Un murmullo, como si alguien estuviera hablando muy cerca de la ventana. Fruncí el ceño,
Contuve el aliento y me incorporé despacio. Agucé el oído. No. Ahí, sí. Palabras fragmentadas. Un tono bajo, masculino, casi gutural. Me acerqué a la ventana con el corazón golpeando tan fuerte que temí que se me saliera del pecho. Corrí un poco la cortina. Nada. Solo la oscuridad espesa del bosque. Volví a escuchar el murmullo, esta vez más claro, casi pegado al cristal. No la pierdas, encuentra. Di un paso atrás de golpe. Busqué en el cajón de la mesita y saqué la pistola que siempre tenía ahí, por costumbre más que por necesidad. Verifiqué que estuviera cargada. Bajé con sigilo al vestíbulo. Revisé cada puerta, cada ventana. Nada forzado. Salí al porche, apuntando la linterna a todos lados. El haz de luz solo iluminó ramas retorcidas y el muelle vacío, con el lago tranquilo reflejando la luna. Volví a subir. Ana seguía durmiendo. Me senté en el borde de la cama, con la pistola en la mano, y pasé el resto de la noche vigilando. Esperando que ese susurro fuera solo producto de mi mente, exhausta por tanto miedo contenido. Pero en el fondo sabía que no. Algo, o alguien, estaba ahí afuera. Y no iba a detenerse hasta encontrarnos. Después de esa noche sin dormir, el cansancio acumulado empezó a pasar factura. Pero algo en mí estaba tan alerta que no podía permitirme bajar la guardia ni un segundo. Ana dormía con un ojo abierto, y yo pasaba horas revisando cada rincón de la casa. Sin embargo, la sensación de vulnerabilidad no se iba. Decidí entonces revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad. Era la única manera de saber si estábamos siendo realmente vigilados, o si mi mente me estaba jugando una mala pasada debido al estrés y la paranoia. Encendí la computadora portátil, abrí el software de vigilancia y me puse a revisar la grabación de las últimas 72 horas. Todo parecía tranquilo al principio. Imágenes del bosque moviéndose con el viento, animales nocturnos ocasionales, la casa en calma. Pero entonces, a eso de las 2:45 de la mañana del día anterior, algo cambió. Unas sombras empezaron a moverse en el borde del bosque, justo donde la luz de la cámara era más débil. Al principio apenas podía distinguirlas, pero cuando el zoom digital entró en acción, vi algo que me heló la sangre. Un hombre, encapuchado, apareció caminando con paso lento y calculado. Tenía un bolso negro colgado al hombro y sus manos, cubiertas por guantes oscuros, se movían con cautela para no hacer ruido. Lo más inquietante fue cuando, en silencio absoluto, sacó un dispositivo pequeño y rectangular, similar a un teléfono o una tablet, y empezó a manipularlo mientras caminaba hacia la casa. Sus movimientos eran precisos, como si estuviera desactivando alarmas o abriendo alguna puerta con control remoto. Mi corazón se aceleró hasta doler. A continuación, el tipo sacó algo de su bolso, un pequeño spray, probablemente químico, y roció la cerradura de la puerta trasera. Luego se alejó sin prisa, fundiéndose en las sombras del bosque. Volví a reproducir la escena una y otra vez. Tenía que entender si estaba viendo lo que mi intuición me decía, alguien con recursos, con intención y sin miedo, intentando entrar a mi casa. Busqué en las grabaciones las horas previas y posteriores. Para mi sorpresa, el hombre había vuelto varias veces en la semana, cada vez en un horario distinto. No parecía un simple intruso, sino alguien que conocía muy bien cómo burlar la seguridad. Llamé a Ana con la voz temblorosa. Ana, tienes que ver esto. No estás segura aquí. No solo te están buscando, sino que alguien quiere hacernos daño,
de verdad. Ella se sentó junto a mí, los ojos grandes, clavados en la pantalla. ¿Quién puede ser? No lo sé aún. Pero si es el padre del bebé, es mucho peor de lo que imaginaba. Le prometí que la protegería, sin importar lo que costara. Y mientras mirábamos esas imágenes, algo dentro de mí terminó de romperse. No era solo un millonario aburrido metiéndose en una historia ajena. Era un hombre dispuesto a luchar por lo que era correcto, a ser el escudo de una mujer y un niño que quizás no tenían nada más que el uno al otro. Después de ver esas imágenes, decidí que no podía cargar esta pelea solo. Contacté a un viejo amigo que ahora trabajaba en la policía, alguien de confianza, y le conté todo, el acoso, las amenazas, las grabaciones. Quería que nos protegieran, que pusieran vigilancia alrededor de la casa, que arrestaran al tipo ese si era posible. Pensé que con respaldo legal podríamos respirar un poco. Pero la realidad no tardó en darme un golpe inesperado. Una semana después de que las cámaras captaran al hombre encapuchado, recibí un mensaje anónimo en mi celular. Un video corto. Mostraba a Ana entrando en un café en la ciudad, hablando con alguien que no pude identificar claramente. Lo extraño fue la frase al final del video. Él no sabe todo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Por qué alguien me mandaría eso? ¿Quién quería sembrar duda? Y peor aún, ¿había algo que yo no sabía de Ana? Al confrontarla, ella rompió en llanto, confesando una verdad que me dejó sin aliento. No fue solo el padre del bebé quien me buscaba. ¿Quién más? Una parte de mi familia. No quería que supieran de mi embarazo ni de mi situación. Me aislaron, me quitaron la ayuda. Y uno de ellos podría estar involucrado con ese tipo que aparece en las cámaras. Me sentí traicionado y confundido. ¿Cómo podía alguien que necesitaba ayuda estar rodeada de tanta oscuridad? ¿Cómo podía confiar en un amor que se estaba construyendo sobre secretos y miedos tan profundos? Pero a pesar de todo, decidí que íbamos a seguir adelante, que ni la traición ni el miedo nos iban a detener. Ana, ahora más que nunca, tenemos que ser un equipo. Por nuestro hijo, por nosotros. Y en ese momento entendí que esta batalla era más que contra un enemigo externo. Era contra todos los fantasmas del pasado que amenazaban con destruirnos. Después de aquella revelación, supe que no podía seguir caminando solo en esta oscuridad. Tenía que buscar aliados, personas en las que confiar, aunque pareciera imposible. Hablé con Ana. Le propuse algo arriesgado pero necesario. Vamos a necesitar más que cámaras y policías. ¿Qué sugieres? Me preguntó, con la mirada cansada pero llena de determinación. Le expliqué que contactaría a un investigador privado, alguien con contactos y experiencia en casos familiares complicados. Alguien que pudiera seguir las pistas que la policía quizá no estaba dispuesta a seguir. Ana dudó, pero terminó aceptando. Sabía que esta era la única forma de mantenernos un paso adelante. En paralelo, empezamos a reforzar la seguridad de la Casa del Lago, nuevas cámaras, sensores de movimiento, un sistema de alarma privado. No solo por nosotros, sino por el bebé que venía en camino. El investigador, un tipo llamado Javier, llegó en menos de 48 horas. Era de esos hombres callados, con ojos que parecían ver más allá de lo evidente. Nos pidió detalles, nombres, fechas, y empezó a trazar un mapa de enemigos ocultos y traiciones. Mientras tanto, Ana y yo fortalecíamos nuestro vínculo. No solo éramos dos desconocidos unidos por el azar,
sino un equipo que aprendía a confiar en medio del caos. Cada noche, al mirarla dormir, veía no solo una mujer vulnerable, sino una guerrera que luchaba por su futuro y el de nuestro hijo. Pero Javier tenía una noticia que nadie esperaba. Uno de nuestros más cercanos, alguien a quien considerábamos amigo, estaba involucrado en la conspiración para separarnos y destruir lo que construíamos. La traición ahora tenía un rostro más cercano, más peligroso. Y yo, el millonario que lo tenía todo, me di cuenta de que no solo estaba perdiendo dinero o comodidad. Estaba perdiendo la inocencia, y me enfrentaba a un juego donde las reglas no las ponía yo. Nunca imaginé que alguien tan cercano pudiera jugar en nuestra contra. Alguien con quien había compartido cenas, risas y proyectos, ahora resultó ser la peor de las amenazas. Javier nos presentó pruebas irrefutables, mensajes ocultos, transferencias de dinero, reuniones secretas. Todo señalaba a Ricardo, mi socio de años y amigo de confianza. Me costaba creerlo. Ricardo no solo era un compañero de negocios, era como un hermano para mí. Pero ahí estaba la evidencia, clara y devastadora. Lo enfrenté una noche en mi oficina, con Ana y Javier presentes. Su mirada fue primero de sorpresa, luego de desprecio. No negó nada. Tú nunca entendiste lo que es perder, lo que es ser olvidado en este mundo, me dijo con voz fría. Ana representa un peligro para todo lo que construimos. Sus palabras eran veneno, pero también una confesión. No era solo dinero o poder lo que buscaba, era venganza, resentimiento acumulado por años de sentirse menospreciado. Ana me miró a los ojos y, sin decir palabra, supe que esta batalla iba mucho más allá de nosotros. Era la lucha contra fantasmas que venían desde el pasado, con heridas profundas y rencores que aún sangraban. No me quedaba otra opción. Tenía que proteger a Ana y a nuestro hijo a toda costa, y enfrentar a quien alguna vez creí mi amigo, ahora mi peor enemigo. Con la traición al descubierto, supe que la batalla no sería solo física, sino mental. Ricardo no iba a detenerse con amenazas ni confrontaciones directas. Era un maestro en manipular, en sembrar dudas y miedo. Javier y yo comenzamos a diseñar una estrategia, no solo para proteger a Ana y el bebé, sino para devolverle la jugada a ese hombre que creía que todo estaba a su favor. Primero, establecimos vigilancia constante, tanto en la casa como en nuestros movimientos diarios. No podíamos dejar lugar a la sorpresa. Luego, usamos lo que descubrimos en sus comunicaciones para empezar a filtrar información controlada. Queríamos hacerle creer que sus planes estaban funcionando, pero en realidad lo estábamos guiando hacia una trampa. Mientras tanto, Ana y yo trabajábamos en fortalecer nuestra confianza, porque sabía que, sin unidad, sin ese vínculo sólido, esta guerra nos desgarraría. Pero Ricardo no se detuvo. Sus ataques se volvieron más agresivos y sutiles, mensajes anónimos, sabotajes pequeños pero efectivos, gente desconocida rondando cerca. Fue en ese momento cuando entendí que esta historia era mucho más grande que nosotros. Era una prueba de fuego, un golpe directo a todo lo que creía inquebrantable, el amor, la lealtad, la justicia. Y aunque la tormenta era fuerte, algo dentro de mí se encendió. No iba a dejar que la oscuridad ganara. No hubo advertencia. Solo ese ruido en la oscuridad, ese crujido de pasos que no deberían estar ahí. Era tarde, demasiado tarde para que alguien rondara por la casa, pero alguien lo hizo. Ana estaba sola en el salón, revisando papeles, cuando escuchó la ventana de la sala abrirse con un leve chirrido.
Saltó de su asiento, el corazón latiéndole a mil, y justo cuando estaba por llamar, vio la sombra que se colaba dentro. No tuve tiempo de llegar. Cuando llegué al teléfono escuchando su voz temblorosa, sentí que el mundo se me venía encima. Alguien está aquí. Tengo miedo. Me lancé al coche sin pensarlo 2 veces. Las calles parecían un laberinto, cada semáforo, cada esquina un enemigo oculto. Pensaba en Ana, en el bebé, en todo lo que estaba en juego. Al llegar, la policía estaba todavía fuera, pero Ana estaba dentro, temblando, con un corte leve en la mano. El intruso había huido, pero dejó algo detrás, un papel con una amenaza directa. Era claro que no solo querían asustarnos, querían quebrarnos. Esa noche, mientras la abrazaba, supe que esta historia no era solo un drama familiar. Era una batalla por la supervivencia, por la justicia, y por encontrar la luz en medio de tanta oscuridad. Después de esa noche, supe que la policía tradicional no iba a ser suficiente. Ricardo tenía aliados y recursos que superaban cualquier protocolo. El sistema estaba corrupto o al menos demasiado lento para protegernos. Así que decidí romper las reglas. Busqué ayuda en el mundo privado, en aquellos que operan fuera del radar, con métodos poco ortodoxos pero efectivos. Contacté a un grupo de seguridad privada que tenía fama de ser implacable y discreto. Les conté todo, les mostré pruebas, y les di carta blanca para actuar. Mientras tanto, Ana y yo tomamos una decisión radical: dejar la casa por un tiempo y refugiarnos en un lugar seguro, lejos de todo y de todos. Era nuestra única opción para ganar tiempo y reorganizarnos. La batalla ya no era solo por un bebé o por un amor. Era por justicia divina, por redimir heridas que ni siquiera sabíamos que existían. Sentí que estaba jugando con fuego, pero también que no podía retroceder. Porque había algo mucho más grande en juego, nuestra vida y nuestro futuro. Desde aquel refugio silencioso y seguro, todo cambió. Javier, el investigador, se convirtió en nuestro comandante de campo. El grupo de seguridad privada que contraté trabajaba día y noche recopilando información, interceptando llamadas y vigilando cada movimiento sospechoso. El plan era claro: desmantelar la red que protegía a Ricardo y sus aliados, exponiendo a cada uno sin darles oportunidad de reaccionar. Ana, aunque aún temblaba por el miedo, se volvió una pieza clave. Su conocimiento sobre su familia y sus secretos nos daba ventaja para anticipar los movimientos enemigos. Mientras tanto, yo aprendía a bajar la guardia. Ya no era solo un millonario jugando a ser héroe, era un hombre dispuesto a ensuciarse las manos por la gente que amaba. Pero, justo cuando creíamos que teníamos todo bajo control, llegó la noticia que nadie esperaba: Ricardo había desaparecido. No había dejado rastro, ni mensaje. Solo un vacío ominoso que nos advertía que esta guerra aún tenía capítulos por escribir. Sabía que eso significaba una cosa: se estaba preparando para algo mucho peor. La desaparición de Ricardo nos puso en alerta máxima. Sabíamos que no huía por cobardía, sino para preparar algo que podría destruir todo lo que habíamos construido. Fue entonces cuando apareció ella, Clara, una mujer misteriosa que decía conocer el verdadero pasado de Ana y a Ricardo. Entró en nuestra vida como un huracán, trayendo consigo secretos que nadie había imaginado. Clara no era solo un testigo, era alguien con información clave para desmontar la red de mentiras. Nos contó que Ricardo estaba vinculado a una antigua disputa familiar que ni Ana ni yo habíamos sospechado. Su llegada generó desconfianza, pero también esperanza.
Era un riesgo, pero un riesgo que debíamos tomar. Con Clara a nuestro lado, comenzamos a armar las piezas de un rompecabezas que se extendía mucho más allá de lo personal. Había poder, traiciones y heridas profundas en juego. Mientras la tensión subía, entendí que esta historia no solo había cambiado mi vida, sino que estaba a punto de cambiar todo. Clara nos llevó a un lugar donde el tiempo parecía detenido. Un viejo archivo familiar, polvoriento y olvidado, guardaba cartas y documentos que contaban una historia que ni Ana ni yo podíamos creer. Resulta que Ana y Ricardo no solo compartían sangre, sino un pasado marcado por traiciones aún más profundas. Un legado familiar que había sido ocultado para proteger una verdad que podía destruirlos a todos. Leímos juntos cartas desgarradoras de su madre, que hablaban de un amor prohibido, de engaños y sacrificios que dejaron heridas abiertas por décadas. Ricardo y Ana eran piezas de un mismo tablero, víctimas y actores de un drama que parecía repetirse. Ana se derrumbó, pero también encontró fuerza en esa verdad dolorosa. Comprendió que el enemigo no era solo Ricardo, sino también el peso de ese pasado que los había mantenido separados y en guerra. Para mí, fue una revelación que cambió todo. El dinero y el poder no podían limpiar esas heridas. Solo la verdad y la bondad incondicional podían sanar. Y supe entonces que nuestra batalla no era solo contra Ricardo. Era contra el destino, contra los fantasmas que nos seguían y querían destruir lo que empezábamos a construir juntos. Después de absorber esa tormenta de revelaciones, Ana y yo decidimos que ya no podíamos seguir huyendo ni jugando a medias tintas. Era hora de enfrentar el legado oscuro que nos había separado y utilizado como peones. Con la ayuda de Clara y Javier, trazamos un plan audaz, revelar toda la verdad, sin importar las consecuencias. No solo para limpiar nuestros nombres, sino para romper ese ciclo tóxico que había marcado generaciones. Preparé todo para una rueda de prensa privada, invitando a periodistas independientes y expertos legales. Era nuestra carta final para que la justicia dejara de ser ciega y sorda. Ana se mostró fuerte, radiante en medio de la tormenta. Vi en ella esa chispa que la adversidad no pudo apagar, la voluntad de transformar el dolor en luz. Pero sabíamos que no sería fácil. Ricardo y sus aliados moverían cielo y tierra para detenernos. Incluso con toda la verdad, la batalla por el amor y la justicia apenas comenzaba. Sin embargo, yo estaba dispuesto a arriesgarlo todo, porque entendí que el verdadero poder no está en el dinero, sino en la bondad y la valentía de enfrentar la verdad. La rueda de prensa fue un huracán que nadie esperaba. Cada palabra que Ana pronunciaba, cada documento que mostraba, retumbaba en los corazones y mentes de quienes escuchaban. La prensa no tardó en volcarse hacia nuestra historia, ávida de un relato con drama, poder y redención. Pero también había quienes, entrenados en la oscuridad de las influencias, comenzaron a atacar, a sembrar dudas. Ricardo reapareció en la escena pública con un discurso calculado, negando todo y lanzando acusaciones contra nosotros. El juego sucio estaba en marcha, y las heridas abiertas volvían a sangrar. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. Un testigo clave apareció. Alguien que había estado en las sombras, temeroso de hablar, decidió romper el silencio y apoyar nuestra causa con pruebas contundentes. Fue un golpe maestro que cambió la balanza. La verdad empezaba a abrirse camino entre mentiras y engaños. Ana y yo nos miramos, sabiendo que habíamos cruzado un punto sin retorno. Nuestra lucha ya no era solo personal, era un llamado a todos aquellos que creen que la justicia puede y debe prevalecer.
Llegó el día que temíamos y esperábamos a la vez. El tribunal estaba lleno, las miradas cargadas de historia y tensión. No era solo un juicio legal, era un juicio de almas, de pasados enterrados y futuros inciertos. Ricardo entró con esa arrogancia que había conocido, pero esta vez parecía más vulnerable, como si la máscara empezara a resquebrajarse. Los testigos, incluyendo al valiente aliado que apareció en la rueda de prensa, fueron desfilando con pruebas irrefutables. Ana estuvo a mi lado todo el tiempo, fuerte y decidida, aunque podía ver en sus ojos el peso que cargaba. Cuando llegó mi turno, hablé no solo como millonario ni como socio traicionado, sino como un hombre que había descubierto el poder transformador de la bondad incondicional. Hablé del amor que nos había salvado y de la justicia divina que, en formas misteriosas, sana las heridas más profundas. El veredicto tardó en llegar, pero cuando lo hizo, sentí un alivio inmenso. La verdad había ganado, y con ella, la posibilidad de un nuevo comienzo. Ricardo fue condenado no solo por sus acciones, sino por el daño que intentó perpetuar. Y aunque nada podía borrar todo el sufrimiento, ese día supe que la justicia, cuando es auténtica, puede realmente cambiarlo todo. Después del juicio, el peso que habíamos cargado durante tanto tiempo comenzó a aliviarse, aunque no desapareció por completo. Ana y yo sabíamos que las heridas profundas tardan en sanar, pero la luz empezaba a abrirse paso. Decidimos alejarnos de la ciudad por un tiempo. Buscamos un lugar donde pudiéramos respirar, donde el pasado no nos siguiera a cada paso. Allí, rodeados de naturaleza y silencio, empezamos a reconstruir no solo nuestra vida, sino nuestra fe en el amor y en la bondad. Ana preparaba la llegada de nuestro bebé con una mezcla de nervios y esperanza que era contagiosa. Yo, que había vivido rodeado de lujos y poder, aprendí que la verdadera riqueza estaba en los pequeños momentos, una sonrisa, un abrazo, la paz de un amanecer compartido. El camino no fue fácil, pero cada día que pasaba confirmaba algo que antes parecía imposible. La justicia divina tiene formas misteriosas de sanar las heridas del pasado, cuando se le da la oportunidad. Justo cuando pensábamos que todo comenzaba a encajar, el destino nos lanzó una última y brutal prueba. Un mensaje anónimo llegó una noche, con amenazas veladas y advertencias que nos hicieron saber que el enemigo nunca desaparece del todo. La tranquilidad que habíamos encontrado empezó a resquebrajarse, y tuve que recordar todo lo que habíamos aprendido. La fortaleza no está en evitar la batalla, sino en enfrentarlas con la verdad y la bondad como escudo. Ana estaba asustada, claro, pero también más fuerte que nunca. Decidimos unir fuerzas con quienes nos habían apoyado desde el principio, y esta vez, no dejaríamos nada al azar. Fue un enfrentamiento distinto, uno donde la paciencia y la inteligencia ganaron terreno a la violencia y el miedo. Al final, esa última sombra que amenazaba nuestra paz fue disipándose, no con golpes, sino con la firmeza de un amor que se rehúsa a romperse. El día que Ana dio a luz fue un renacer para todos nosotros. No solo porque en sus brazos sosteníamos a ese pequeño ser que representaba la esperanza, sino porque sentí que, finalmente, la tormenta había terminado. Verla, agotada pero radiante, me hizo comprender el verdadero significado de la palabra familia. El poder de la bondad incondicional había creado un refugio impenetrable para nosotros. En ese momento, entendí que la justicia divina no solo castiga, sino que también sana y reconstruye. Que, en las formas más misteriosas, la vida encuentra caminos para cerrar heridas y abrir puertas hacia un futuro mejor. Nos abrazamos los tres, sabiendo que este era solo el comienzo de una historia distinta,
Una historia donde el amor auténtico sería el protagonista indiscutible. Mientras sostengo a nuestro bebé entre mis brazos, pienso en todo lo que hemos vivido. En cómo una simple decisión, una chispa de bondad, fue capaz de romper cadenas que parecían eternas. La justicia divina no es un castigo frío ni un premio para unos pocos. Es un misterio vivo, que se manifiesta cuando menos le esperas, cuando alguien se atreve a amar sin condiciones, a perdonar sin reservas y a luchar sin miedo. Ana y yo aprendimos que el verdadero poder no está en el dinero, el estatus o la venganza. Está en la vulnerabilidad de abrir el corazón, en la fuerza de sanar heridas y en la valentía de construir puentes donde antes había muros. Nuestra historia cambió todo, no solo nuestras vidas, sino la manera en que entendemos la justicia, el amor y el destino. Y aunque el camino fue oscuro, hoy sé que la luz siempre encuentra su lugar para brillar. Porque, al final, lo que realmente queda no es lo que posees, sino lo que entregas. Y nosotros elegimos entregar amor, para que ese legado jamás se pierda. Y la historia llegó a su fin. Los leo en los comentarios. Hasta la próxima historia.